Por quê? Porque a mímica facial pode ser assim com que o produto se acumula em pequenos módulos. Sim, Sculpt está aprovado em Europa desde 1999. Primeiramente, foi aprovado para correção de cicatrizes, arrugas e depressões. Muito bem, efeitos comprovados até 25 meses. A neocolagênese se acontece a partir de 3 meses e efeitos se mantêm até 25 meses. Sim, está aprovado. Bueno, o tratamento pode cambiar o número de sessões, depende da flacidez. Quando uso Sculpt, principalmente quando a perda volumétrica, a flacidez é menor que a perda volumétrica. Pode ser 3 a 6 sessões, geralmente 3 sessões, por intervalo entre 30 e 45 dias. E o número de frascos por sessões depende da área que quer tratar, geralmente 1 viale a 2 viales por sessão. Sim, nós temos uma regra que é como a paciente vai necessitar de 1 frasco para cada década de vida. Uma paciente de 60 anos, provavelmente 6 frascos. Ok? Bueno, a seguridade é um produto seguro, principalmente depois que nós começamos a diluir mais. Inicialmente se haciam muito nódulos, até 50% de pápulas subcutâneas. Depois, quando você vê nesse gráfico, que diluímos arriba de 5 ou mais de 5 ml, atualmente 8, que é mais 2 de litro, 7 ou 8 de água para injeção, mais 2 de litro, temos menos de 1% de nódulos. O que são nódulos? São acúmulo de produtos, porque o produto é um pó liofilizado e se pode aparecer, geralmente, doutor, a última sessão que me põe este Sculpt acá, tem um nódulo. Geralmente não é visível, parece um grão de roset e não é visível, porque é opaco. São poucas lesões, pontual, acá, pouca direção, pouca hidratação ou pouca massagem. Sim, permanece em definitivo, não. À medida que o produto vai ser absorvido, vai se absorvendo também o produto. A histologia é esta, tem como se fossem esses nódulos acá, acúmulo de produto. É muito diferente de granuloma. O produto suscita uma resposta inflamatória e muitas vezes é um início mais tardio. Os nódulos são recentes, 1 ou 2 meses depois. Depois, acá é mais tardio, não tem borda definida, não se consegue palpar os nódulos, mas afortunadamente é uma incidência menor que 0,1%. Eu me prática no produtivo. E a etiologia é desconhecida. Muito bem. Quando combino ácido polilático com regen? ¿Está pronto? No. ¿Por qué? Es un esportista, es un maratonista y mira, la flacidez es impresionante. Este paciente rellenar, yo voy a hacer como un balón. Entonces, en mi opinión, tengo que hacer Sculptra. Mira, es una flacidez impresionante para un hombre de 37 años. Mira, entonces mi opción acá es aplicación de Sculptra apenas subcutáneo. Mira, cojines 2, 3 y 4 son los cojines malares superficiales. Están representados en esas figuras de cadáver fresco. Mira, después no se cambia tanto los resultados visual. Mas mira, porque los resultados de Sculptra son muy más sentidos pelo paciente do que são visuais. Então, agora, todo meu paciente, eu saco este tipo de foto, mira como parece que a DM se aderiu à grasa subcutânea. Por quê? Neocolagênese. Ok? Muito bem. E durante muitos anos, eu sou eu hago muito relleno, durante muitos anos, eu tenho os melhores produtos, eu tenho as melhores técnicas, eu vou rellenar. E pois como Sculptra cambiou minha vida profissional. Porque mira, esta é uma paciente antes e esta é uma paciente depois de 15 ml de ácido hialurônico. Esse resultado é incompatível com a minha prática atual, é um resultado balloon, round face, eu piorei pouco a região periorbitária.
E mira, esta paciente se achava que estava buena. Eu disse, não vou poner mais 1 ml, uma seringa de ácido hialurônico em você. Então, nós acabamos de fazer ácido hialurônico e esta paciente já tem mantenido os resultados que posso fazer Sculptra para construir uma estrutura ou pacientes para manter um resultado, como aquele desportista. Esta paciente, eu parei e hago apenas Sculptra há 3 anos, 1 viale por ano. 3 viales, mira, cambia toda a estrutura do rosto, resultado muito mais natural. Esta paciente, antes de vir acá, eu la fotografei. Mira, qual foto é mais impactante? A terceira ou a segunda? Claro que o que quero para minha prática são os resultados naturais. Os rellenos não nos levam todo. O que estamos fazendo é tentando rellenar e não bioestimular. Sculptra parece que teremos acá em Argentina em segundo semestre e agora estamos fazendo também em Brasil corporal, porque se faz neocolagênese aqui, se fazem em abdômen, se fazem em glúteos também, mas isto é assunto para uma próxima charla. Muitas gracias, obrigado. Marcus, una pregunta para insistir al auditorio el mensaje. El ácido poliláctico, entonces, ¿tú lo percibes como un relleno de volumen o como un relleno de mejoría de la flacidez? Es en bula, en IPP, está como un bioestimulador para principalmente la flacidez. Claro que a largo plazo temos um pouco de volume. Então, o paciente, para mim, mais indicado são pacientes mais flaquitas, que têm flacidez, mas que perda de volume também. Porque pacientes heavy face há uma volumização tardia pela neocolagênese. Pero eu percebo como um bioestimulador de colágeno, mas para flacidez. Quando a flacidez é maior que a perda volumétrica, quando se sobrepõe, meu produto de escolha é sempre Sculptra. Y esa volumetría tardía es al cuánto tiempo después de la aplicación que se percibe. Máximo de 6 meses. Por essa razão, em pacientes mais jovens, eu espero, porque a neocolagênese efetiva se inicia com 3 meses. Sim, não se espera a resposta antes disto. Alguns pacientes, doutor, está melhor, pero não é regra, não é normal. Pero o máximo de neocolagênese, 6 meses. O que se acontece, o que se passa até 6 meses, não se passa mais. O resultado é mantenido por 25, pero até 6º mês, se aconteceu neocolagênese, volumização, é máximo 6 meses. Entonces, después de la aplicación del ácido poliláctico, uno le deberá indicar al paciente que a los 6 meses verá el máximo resultado, sí, y que ese máximo resultado tendrá una duración 2 años. De hasta 2 años. Sí. Okay. En ese tiempo, en esos 2 años, ¿tú tienes alguna intervención adicional en ese paciente? Sim. Aí o que hago é que esse paciente sempre volve à minha clínica de 6 em 6 meses para se fazer, por exemplo, uma toxina. E sempre digo, nós vamos discutir. O que hago? Um pouco de relleno em áreas que eu não posso fazer Sculptra. E também, eu não hago Sculptra de 2 em 2 anos. A duração é 2 anos, mas o que digo para o paciente é que se aplicar depois como manutenção, um frasco como a cada ano, é como se eu tivesse 1 mais 1 fossem somando. Eu não espero o efeito todo de 25 meses se passar. Eu aplico um frasco de manutenção, depende do resultado, pero a cada ano, mais ou menos. Durante esse intervalo, posso rellenar um pouco áreas específicas, pode ser lasers, ultrassonido microfocado. Nós agora estamos desenvolvendo um trabalho em Brasil, que é ultrassonido microfocado com Sculptra. Depois, e parece que os trabalhos, o estímulo colagênico é maior quando se faz um bioestímulo prévio, tanto em facial como corporal. Então, vou cambiando os procedimentos. Este paciente me faz uma visita clínica como a cada 6 meses. Marcus, muchísimas gracias por tu participación y muy amable. Le ruego a nuestros muchachos de audiovisuales que monten mi conferencia ya, porque Mavi va a tomarse un tiempo para acabar de pulir el montaje de la conferencia de Gaviria Calderón, por favor, muchachos. Y eso que no tuve jet lag ni nada. Ah, sí, pero no importa, vienes de 11 horas de vuelo. Muchas gracias por llegar.
La felicidad no necesita ser transmutada en belleza, pero la desventura sí. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestros consultorios. La desventura de nuestros pacientes la volvemos belleza. Y eso es lo que quieren tener nuestros pacientes de nosotros, y para eso es que venimos a estos entrenamientos. Pero todo tiene un origen. Ustedes ven allí en latín: in principio creavit Deus caelum et terram, terra nautem erat inanis evacua. Y ahí empezó todo en esta tierra. ¿Y dónde empezó todo? En el ácido hialurónico. En este primer estudio publicado aquí en el Plastic Surgery, que nos hablan del primer estudio de un implante biodegradable para el tratamiento en ese momento de labios, arrugas y pliegues, y es del año 1998. No es de ayer. Estamos hablando de ácido hialurónico desde hace bastante tiempo. Y ese mismo año, en el año 98, ya los dermatólogos le pusimos ciencia. Doctora Mavi, usted que es cirujana plástica, los plásticos son muy prácticos. Nosotros sí le pusimos ciencia. Miren, ya a los inyectables de hialurónico le hicimos estudio histológico para mirar si esto realmente funcionaba a nivel de los tejidos profundos, año 98. Y en el año 2000 nos describen en el Journal Investigative Dermatology que el ácido hialurónico existe en el estrato córneo, y como molécula que existe allí podemos inducir y beneficiarnos de sus efectos higroscópicos, es decir, de su capacidad de capturar y de soltar agua para beneficiar esta condición fundamental de la biología de nuestra matriz extracelular. Y sigue la evolución del conocimiento para que en el año 2002 ya empezamos a hablar de la homeostasis que induce el ácido hialurónico en nuestra matriz extracelular, y cómo es un producto mucho más que cosmético para participar en procesos biológicos fundamentales de mejoría. Y miren aquí, año 2007, nos mencionan que la aplicación de ácido hialurónico en la dermis va a producir un estrechamiento de los fibroblastos. Empujamos los fibroblastos de esa matriz extracelular con el material de relleno, y eso hace que el fibroblasto se enoje. Y el fibroblasto enojado tiene una reacción muy típica: produce colágeno. Señoritas, ¿cómo quisiéramos ver yo a mi mujer que cada vez que se enojara produjera más colágeno y no le pasaran los años? Eso es lo que yo quisiera, y por eso le digo: amor, enójate más como el fibroblasto. Mi fibroblasto, le digo yo. Y entonces allí es donde nosotros empezamos a ver una polifuncionalidad de este producto, que tiene esta historia que empieza en 1934, cuando en la Universidad de Columbia, en Nueva York, el doctor Carl Meyer y su asistente John Palmer, en el vítreo del ojo bovino, encuentran dos polisacáridos. El uno era el ácido glucurónico. Y entonces dijeron: pues si este ácido glucurónico lo encontramos en el vítreo, y el vítreo es una composición aloide, vamos a llamarlo hialurónico. Y le dieron ese nombre, y así se llama desde entonces. En el 1942, un búlgaro, Endre Balsals, encuentra la forma de producirlo a partir de crestas de gallo. Y en Bulgaria se volvió un problema porque los pobres gallitos, todos quedaron despelucados, a todos les quitaron la cresta de gallo, y lo vendían de cresta de gallo para utilizarlo fundamentalmente en alteraciones articulares. Pero como el gallo no es precisamente Homo sapiens, empezaron a darse las reacciones derivadas por un trasplante heterólogo de una especie distinta, y empieza el proceso de investigación a ver cómo vamos a lograr sintetizar ácido hialurónico, hasta que llegamos a los sistemas modernos, que son bacterias que tienen el gen del ácido hialurónico y que producen con el gen humano del ácido hialurónico una sal de hialuronato. Y esa sal de hialuronato, ya en 1986 los químicos le dieron un nombre contemporáneo: hialuronano o hialuronan en inglés. Para la farmacopea oficial, cuando ustedes lo miren, se llama natrihialuronas. No es hialuronidasa, es natrihialuronas. Y entonces en la literatura
ustedes van a ver que el 60% de los artículos publicados desde Meyer y Palmer en el 34 hablan y lo llaman ácido hialurónico, y hialuronato de sodio aparece en el 10% de las publicaciones, pero es lo mismo, hialuronato de sodio, y hialurorán en el 30% de las publicaciones. Miren que nadie utiliza en las publicaciones el nombre latino de la farmacopea natrihialuronas. Pero esto es importante para que cuando ustedes lean la información científica se percaten de que estos son sinónimos, de que no son cosas distintas, que ácido hialurónico y hialuronato de sodio y hialuronán son perfectamente sinónimos para cuando estén en la literatura. Y esta es la molécula. Los químicos la consideran una molécula simplísima, unas cadenas de polisacáridos que hacen parte de la red de glucosa aminoglicanos que tenemos en nuestra dermis y en toda nuestra matriz extracelular, que donde es más abundante es en la piel. Allí tenemos el 50% del ácido hialurónico, está en el vítreo del ojo, cordón umbilical, líquido sinovial. Ahí ven válvulas cardíacas, pulmón, aorta, próstata, y llegamos también a los genitales. Túnica albugínea, cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso del pene. Doctores, no se sientan raros cuando les digo que en el cuerpo esponjoso del pene está presente y que ustedes ya tuvieron algunas ideas. Otros las tuvieron antes. Miren. Producir con inyecciones de ácido hialurónico un incremento en el tamaño genital masculino. Y ya hay trabajos que hablan de esto en personas que requieren ese tipo de intervenciones. ¿Por qué es tan seguro que inclusive en un hombre se le puede aplicar en su zona más querida? Porque es biodegradable, porque es biocompatible, porque no es tóxico, porque no se adhiere, por su alta capacidad de capturar agua y de soltarla, porque no es inmunogénico. Esa es una condición particular que tiene este producto y que hace que nosotros nos estamos muy seguros con él. Pero a pesar de que no es inmunogénico, no se les olvide que hay muchos casos ya descritos en la medida en que se incrementa la utilización de ácido hialurónico de granuloma por ácido hialurónico. Entonces, no nos llevemos a la idea de que por ser un producto tan noble no va a tener ninguna reacción y que se maneja como todos los granulomas. En su estructura, entonces, nosotros vamos a ver que el ácido hialurónico tiene un sistema de enlace natural. Así como cuando a ustedes se les enredan los cordones de sus zapatos porque ellos se van enlazando solos como donde quieren, eso pasa en la naturaleza del ácido hialurónico. Él tiene su propio sistema de enlace natural y ese sistema de enlace natural se ha mejorado con la tecnología utilizando el sistema de enlace sintético. ¿Para qué? Para producir ácido hialurónico reticulado del no reticulado. El reticulado tiene la característica de que tiene muchos enlaces. Pero miren, funciona el ácido hialurónico, piensen ustedes en una malla. Los primeros ácidos hialurónicos eran un hilo continuo, un hilo que se hacía en este sentido. Y ese hilo tenía muy poca duración porque es el ácido hialurónico natural que no tiene enlaces, es líquido. Entonces se hizo una primera reticulación y entonces ya de ese hilo, en un solo camino, se hizo una red, una malla. Y cuando se hizo la red, la malla, ya lo convertimos en un gel. Y entonces los científicos dijeron, pero es que necesitamos algo que tenga más presencia en el tejido para que pueda crear volumen y sostén. Y entonces se hizo en 3 dimensiones. La malla la mandaron hacia el fondo. 3 dimensiones. Y ahí lograron una cosa muy particular, esto. El ácido hialurónico, cuando es muy reticulado, es un sólido. Sólido. Entonces ustedes no lo van a poder inyectar. Y la tecnología entonces logró crear un modelo en donde lo sólido se gelifique para que lo podamos mantener las virtudes de la solidez que le dan sostén y que le dan volumen con la ventaja de la facilidad para aplicar. ¿Y de qué depende esto? De la concentración total de ácido hialurónico. Entonces ustedes les llevan al consultorio y la industria farmacéutica les presenta y les dice, este ácido hialurónico tiene 12, 15, 20, 24 miligramos de ácido hialurónico. Y ustedes dicen, pero ¿por qué el anterior tenía más o menos? Miren, de la cantidad de ácido hialurónico de su concentración,
total va a depender la solidez que tenga. Pero lo que hacen hoy las casas farmacéuticas es combinar ácido hialurónico sin enlaces, desenlazado o no reticulado, con el ácido hialurónico enlazado. Y entonces, dependiendo de la cantidad de uno o de otro, vamos a poder obtener los distintos niveles de fluidez y los distintos niveles de persistencia para crear, según ese grado de enlazamiento, la durabilidad del producto. Y entonces ustedes aquí ven lo que pasa. Miren, en amarillo ustedes están viendo los enlaces. Entonces ven dos cadenas largas enlazándose entre sí. Y entonces esas dos cadenas largas enlazadas entre sí, muchas de esas cadenas van a producir los clásicos voluminizadores de ácido hialurónico. Pero si queremos que el producto tenga menos densidad, lo vamos a enlazar con una cadena corta. Y si lo que queremos es que el producto se hidrate, a ver esto, aquí las dos largas, estas dos largas, aquí con la cadena corta, y si lo que queremos es que este enlace, mírenlo acá, se una con una molécula de agua, vamos a llenar este ácido hialurónico de estas cadenas con un enlace suelto para que se una al agua y al unirse al agua produzca el efecto de hidratación. Aquí es donde viene la obligatoria necesidad de que nosotros nos ilustremos con cada marca las características de cada producto para que entendamos que cada producto es complementario del otro, que ese complemento es el que va a producir una gran satisfacción. La degradación del ácido hialurónico se da por dos vías. La primera, la oxidativa, es donde empieza. Y entonces por eso cuando utilizamos antioxidantes orales y tópicos acompañando la aplicación, vamos a alargar la duración del producto. Y la segunda es la enzimática. Entonces, cuando tenemos ácidos hialurónicos con poca reticulación, nosotros vamos a tener unos pedazos grandes que se está comiendo la enzima. Mírenlo aquí. Y cuando es muy reticulado, las enzimas solamente van a poder comerse pedazos chiquitos. Por eso, el de alta reticulación tendrá siempre la tendencia a una mayor duración. Y sigue la historia, año 2014, Marco Averbeck, lo invitamos al Congreso Colombiano de Dermatología que nos hablara de esto, y es que el ácido hialurónico es mucho más que un relleno. Es un producto que participa en todo el proceso de homeostasis de todo nuestro sistema dermoepidérmico. ¿Para qué? No solamente para lo que ustedes ven ahí, anti-aging, antiarrugas, para surcos, sino para estimular el colágeno, mejorar la hidratación, incluso para el control de la inflamación en el mediano plazo después de su aplicación. Y entonces nos empiezan a mencionar que ya con todo el conocimiento y la experiencia con estos productos, las propiedades compresivas que tiene el ácido hialurónico se pueden combinar para tener unos mejores resultados. De tal forma que cuando ustedes lo aplican en forma superficial y en forma profunda, van a complementar la capacidad que tiene de sostener el tejido que se está empezando a caer. Y entonces allí introducimos el concepto de ir primero en profundidad con voluminizadores y después en superficie con ácidos hialurónicos de menor densidad, de tal forma que ustedes también van a lograr ahorrar producto. Necesitarán menos voluminizador y necesitarán menos producto del superficial para poder tener un resultado natural que es el que buscan nuestras pacientes. Y esto es globalmente lo que se le aplicó con solamente 2,5 ampollas de ácido hialurónico y Botox para tener este estado, como ella misma llamó, doctor, me refrescó la cara, el resultado natural que buscan. Y probablemente lo que más nos atrae del ácido hialurónico a los miedosos como yo. Yo soy como el de la película que le dicen gallina y se pone furioso. No, yo soy gallina. ¿Y por qué me gusta el ácido hialurónico? Porque es reversible. Con la hialuronidasa nosotros podemos evitarnos las complicaciones habituales que pudiésemos tener cuando utilizamos materiales de relleno. Esta es una paciente que en un taller de odontólogos en Cali,
consultó a mi amigo el doctor Carlos de la Roche y diciéndole, doctor, el odontólogo que me puso el ácido hialurónico me dijo que me dio herpes. Esto es una obstrucción vascular porque esas son pústulas asépticas. Gracias a que era ácido hialurónico, se le puso hialuronidasa y la evolución de esta paciente, que pudo haber sido aterradora por el daño que ustedes ya observaron, terminó en este resultado final altamente satisfactorio por la intervención oportuna del doctor de la Roche, colega de ustedes dermatólogo, y que sabe usar la hialuronidasa. Miren cómo quedó la paciente. Entonces, vemos que esta ventaja real de este producto nos permite afirmar que miles han vivido sin amor y ni uno solo sin agua. Y en nuestro futuro próximo, miles han vivido viejos y ni uno solo querrá hacerlo sin ácido hialurónico. Muchísimas gracias. Bueno, nada, ahí tengo los videitos de anatomía. Bueno, invito a la doctora Mavi Silva Olivera, María Victoria, que es médica egresada de la Universidad Austral en Argentina, hizo su residencia en cirugía general en el Hospital Pirovano, su posgrado en cirugía estética, plástica y reconstructiva en la UCA, la residencia en cirugía plástica en el Hospital Ramos Mejía y es docente adjunto en posgrado universitario. La doctora María Victoria además es una reconocida speaker internacional y es parte de esta nueva luminaria de estrellas argentinas que hay hoy en este mundo del rejuvenecimiento facial. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y muchas gracias te manda Fernando Felice por cubrirlo en su charla de anatomía. Muchísimas gracias. Por favor, un placer. Me parece que es mucha la presentación. Gracias por las palabras. Perdón la desorganización. La idea, ¿sí? Es, el doctor Felice no pudo estar, entonces yo tengo unos videos de anatomías de quien yo considero, y John va a coincidir conmigo, es quien ha revolucionado un poco el enfoque de la anatomía en estos días, que es el doctor Sebastián Cotofana. No sé cuántos los han escuchado, yo sé que ahí hay gente que sí. Levanten las manos. Al que no, los invito a que lo busquen por cualquier medio de comunicación y si tienen la posibilidad de hacer un curso es un antes y un después. Entonces, nada, puse unos videos, olvídense del nombre comercial. Yo siempre digo que hay cosas que la anatomía es anatomía y no tiene ningún enganche de ningún laboratorio, pero para ir hablando un poco, él habla mucho de lo que son las capas y hay que entender eso. O sea, nosotros tenemos que desde tercio superior al platino podemos unir todo en capas. La primera capa es la piel con ese poco tejido celular subcutáneo que tenemos y fíjense el orbicular qué superficial está. Entonces, cuando hablamos también de profundidades, vamos a tener que entender qué estamos inyectando, dónde, cómo y cuándo. Cuando hablamos del ESMAS, el ESMAS es una capa continua, ¿sí? Que a nivel superficial es la fascia temporal superficial, a nivel del tercio medio es el ESMAS y a nivel del tercio inferior y cuello es el platisma. ¿Sí? Lo que están viendo ahí es toda esa lámina o la capa número 3, que se desplaza como una única capa. ¿Por qué estructuras solamente están fijas? Por los ligamentos, ¿sí? Y tenemos el ligamento cigomático y el ligamento mandibular como los ligamentos más importantes, que de hecho, cuando uno... Me voy a cambiar para este lado. Sí. Cuando uno habla de puntos de sustentación, ¿dónde ponemos los puntos de sustentación del tercio medio? En la zona cigomático-malar. ¿Por qué? Porque el ligamento que tenemos acá, el ligamento cigomático o el McGregor, que también se llama, es un ligamento que con el tiempo va perdiendo esa tensión, se hace más laxo y los puntos justamente, o los endicousos, como los quieran llamar, los bolos de sustentación supraperiósticos, la idea es darle esa estructura nuevamente a ese ligamento. Y otra zona donde también tratamos, porque el ligamento de retención orbitario empieza a ceder, es la zona de la ojera. Porque la ojera, ¿por qué se forma? Por, uno, pigmentación, que no vamos a tratar con relleno, y dos, ¿por qué? Porque el ligamento de retención orbitario cede, el tercio medio sufre un proceso de descenso y deflación y queda expuesto al reborde orbitario. Entonces, cuando uno tiene que empezar a pensar en rellenos, y sobre todo el tercio medio, tiene que ver
qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la anatomía, ¿sí? Ir un poco más allá de poner por poner, sino interpretar qué es lo que tengo que darle estructura, si a un ligamento en cuanto a darle sostén o a darle estructura a un compartimento adiposo que empezó a sufrir procesos de descenso y deflación. Y lo que ven ahí es la fascia temporal superficial, se continúa con la fascia temporal profunda y la fascia temporal profunda tiene dos láminas que envuelven al arco cigomático y en esa fascia profunda, entre esas dos láminas, hay una extensión de compartimentos adiposos que esa extensión temporal viene de la grasa de la bola de billar. Entonces, también muchas veces va a pasar de pacientes que se están haciendo mucho y está muy de moda lo que es la billectomía, tienen un proceso de envejecimiento en la zona temporal un poco más rápido. Ese es el músculo temporal y si uno lo levanta, lo que va a ver es, ¿y cuál será ahora el puntero? Asumo que el verde, ¿sí? Bien todo expuesto, la porción ósea, y si uno mete el dedo o una tijera por debajo de esa estructura que es el arco cigomático, entra directamente a la cavidad de la mejilla. Con lo cual, mucho volumen en la zona temporal, si no está bien puesto en cuanto a su plano anatómico, yo he escuchado que han puesto 4 o 5 jeringas y el resultado nos quedó corto. ¿Por qué? Porque justamente hay como si fuese un tobogán que comunica directamente la zona temporal con la zona del tercio mediofacial. Entonces, cuando uno habla de inyecciones a nivel de la zona temporal, tiene que hacer generalmente los dos planos de inyección, que es supraperióstico. Hay un punto que creo que todos coincidimos y que muchos lo hacemos, es 1 centímetro para arriba, 1 centímetro para afuera de la cresta temporal. Es un punto que lo describe el doctor Arthur Swift. Pero no nos olvidemos de hacer un plano superficial con un producto que tenga un G' más bajo y ese plano es subdérmico. Tengo que ver la cánula. Entonces hago como una técnica de sándwich, ¿sí? Entonces un poco lo que es la anatomía vista como si fuese la cara en capitas. Y así nos vamos a ir. La idea es moviendo por los distintos tercios. No sé si Fer tenía otra idea, pero bueno, es lo que salió de la galera hoy. Entonces, desde el punto de vista... ¿Está corriendo esto o le doy otro clic? Bien, desde el punto de vista del tercio... ¿No hay un micrófono de mano, puede ser? ¿No? ¿Sí? Me siento como... Desde el punto de vista del tercio superior, el tercio superior, vascularmente hablando, todo nace profundo, ¿sí? En la zona de la glabela, por eso la glabela es la zona más peligrosa, una de las zonas más peligrosas, pero a partir de hay un septo que está descrito o que va a estar en relación a ser publicado por el doctor Sebastián Cotofana también, que es un septum frontal que divide y es donde los vasos de profundo van a superficie. Entonces, si también nos fijamos... gracias. ¿Ya está prendido? Hola, hola, sí. Entonces, si también nos fijamos... Todo se divide en capas, o él habla mucho de dividir la cara en capas. Tenemos la piel con el tejido celular subcutáneo. Fíjense que no hay compartimentos adiposos profundos, pero sí están descritos compartimentos adiposos o 3, uno central y los laterales. Y fíjense la emergencia de todo lo que es vascular. Esto es el procerus, esto es el corrugador y está muy cerca todo ahí lo que es la emergencia vascular, que es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, si uno piensa desde el punto de vista de resguardo anatómico y de seguridad del tercio superior, sí, sabemos que la inyección glabelar, o si uno quiere hacer algo con un hialurónico, va a ser superficial y de más o menos de 2 centímetros por encima de lo que es el implante piloso de las cejas. Los vasos ahí se hacen superficiales, entonces la inyección va a ser profunda. Hay técnicas con cánula o con aguja. Yo siempre digo que uno tiene que hacer con lo que se sienta más cómodo, ¿sí? Otra cosa importante es, al punto de tener en cuenta la inyección de toxina botulínica, no nos olvidemos que el corrugador es un músculo profundo con inserción superficial. Entonces, muchas veces la inyección tiene que ser... ¿Cuántas veces uno o los pacientes mismos nos dicen que sienten como mucha pesadez cuando ponemos muchas unidades o 2 puntos en el corrugador? ¿Sí? Si la segunda puntura o la segunda inyección del corrugador es profundo, ahí no solamente estamos inyectando corrugador, sino también parte del frontal. Entonces, el segundo punto de inyección, donde cuando uno se enoja, yo no estaría pudiéndome enojar en este momento demasiado, fíjense si entre ustedes hay alguien que todavía esté como para ver si se puede enojar, pero generalmente cuando uno se enoja, a la altura
de la línea medio pupilar hay una depresión y esa es una retracción. ¿Por qué? Porque el corrugador se hace superficial y es ahí donde termina, no ocupa toda la porción de la ceja. Entonces ahí esa inyección tiene que ser superficial para evitar cualquier tipo de complicación desde el punto de vista o de una tosis palpebral o de los pacientes que tengan esa sensación de pesadez. ¿Sí? Algo con tercio superior que quieran es dentro de todo sencillo. ¿Sí? Vascularmente hablando, tener siempre el reparo de que la glabela es la zona más peligrosa porque es donde lo que va a ser la angular se va a terminar anastomosando con la oftálmica y ahí se cierra el sistema carotido interno, carotido externo y es donde mayor posibilidad de complicaciones vasculares tenemos. Y de hecho, en la mayoría de los casos que hay ceguera o reportes de ceguera es por inyección a nivel de la glabela en pacientes asiáticos, ¿sí? Por mucho volumen. Y algo que está muy de moda es esto de la rinomodelación. Entonces, yo cuando veo en las redes rinomodelación 3 puntos, 5 puntos, en 5 minutos tiemblo, porque la realidad es que no es tan así. Y si ustedes se fijan, no hay ningún laboratorio que haya aprobado hoy la rinomodelación como indicación. Entonces también tengamos en cuenta que cuanto mayor conocimiento nosotros tenemos, más miedo nos da pinchar, pero por otro lado más seguridad nos da desde el punto de vista de entender los planos y qué vamos a hacer. ¿Alguien quiere preguntar hasta acá algo? De a uno. ¿No? Sí. Fuerte. El hialurónico. Sí. Sí. ¿Es posible que haga algún compromiso de alguna estructura o se corra? Porque lo he visto en varios cursos, por eso pregunto. Mira, generalmente el hialurónico es un producto que donde lo pongo se queda, ¿sí? No se desplaza. La clave de inyección en el dorso de la nariz es profundo, ¿sí? Que uno, vuelvo a decir, siempre la cánula es más segura, pero el plano de inyección tiene que ser profundo, que uno raspe con la cánula ya sea pericondrio o periósteo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las capas de la nariz son muy finitas, hay un piel, tejido celular y hay un esmás que es de donde van todos los vasos. Sí, mucho cuidado lo que es rinomodelación en pacientes con intervenciones quirúrgicas, porque esa anatomía está totalmente distorsionada. Pero en principio, donde yo pongo el hialurónico tiene que ser suprapericóndico o perióstico si estoy en la glabela y con cánula, preferentemente. No debería por qué movilizar si tengo que usar un producto que tenga un G' duro, alto. ¿Sí? ¿Respondí? Sí. Bueno, nos vamos del tercio superior al tercio medio. En el tercio medio todo se habla, en realidad creo que la clave es entender los compartimentos adiposos. Tenemos compartimentos adiposos superficiales que están en relación al esmás y compartimentos adiposos profundos que, como van a ver, nosotros muchas veces podemos hacer un lifting de cola de cejas y rellenamos el RUF. ¿Sí? El RUF es una estructura que con el tiempo se va perdiendo, entonces muchas veces uno haciendo un bolo también supraperióstico a la altura de la cresta temporal, donde yo pongo el producto, yo puedo poner 0,5 mililitros de un hialurónico en esta zona que donde lo pongo va a quedar, no es que se vaya a desplazar, ¿sí? En esta disección, yo cuando lo vi hacer esto al doctor Cotofana, dije, bueno, claramente sabes mucho de anatomía, porque así inyectó cada uno de los compartimentos adiposos con un colorante distinto. Que si uno lo quiere hacer, yo no sé, no creo que no lo podríamos hacer. Pero bueno, a lo que voy es, tenemos que empezar a hablar de estas estructuras que son los compartimentos adiposos profundos, ¿sí? Si pueden bajar la luz para ver si se puede ver la anatomía. No sé quién le hable, pero a alguien. Gracias. Entonces, los compartimentos adiposos profundos van a estar delimitados por lo que es el músculo cigomático y la vena facial, ¿sí? Forman como un triángulo en donde está todo concentrado ahí. Entonces, nosotros muchas veces en estas inyecciones que hacemos supraperiósticas vamos a reposicionar esto, ¿sí? Que es el SUF, ¿sí? Que es el compartimento adiposo que está en azul y en rosa, que es lo famoso que hacemos cuando reposicionamos tercio medio, que te dicen hasta el hueso. Exactamente estamos haciendo eso. Pero lo otro que también tenemos que ver todo lo que son los compartimentos medial y lateral de la cara, ¿sí? Que es cuando uno hace con una cánula una técnica en abanico. Y este plano muchas veces es donde uno debería, en realidad, estuvimos haciendo
como decía el doctor John, yo vengo de Canadá, estuve haciendo unos cursos de disección y unos trabajos sobre los hilos. Y uno cuando pone hilos a veces piensa que está en el plano correcto y si uno los diseca después se daría cuenta que muchas veces no le pegó una arteria o entró en profundidad más de las veces que uno piensa o entró en el macetero. Pero lo importante de esto es, vascularmente hablando acá, lo único que tenemos que tener en cuenta es que más o menos a 1,5 centímetros de la fosa piriforme, ¿sí? Cerca de la línea medio pupilar, o sobre la línea pupilar, es donde va a estar la emergencia de todo el paquete infraorbitario, ¿sí? Entonces, a la hora de rellenar o de tratar tercio medio facial, tengamos en cuenta esa salvedad. Podemos aspirar. Yo tuve no una complicación, pero estaba inyectando una fosa piriforme y uno a veces se confía y dije, bueno, voy a aspirar por las dudas. Usé una aguja 30G con una jeringa, las BD de 0,3, que casi la presión negativa que haces es mínima y en menos de 5 segundos claramente le di divino a la facial cambiando para la angular porque toda roja la jeringa y ahí dije gracias a Dios que se me ocurrió aspirar. Aspiremos, eso es una cosa que no es garantía al 100% de que no estamos intravascular, pero nos sirve. Entonces, tercio superior, desde el punto de vista de compartimentos adiposos a reposicionar profundos, el RUF, para hacer un lifting de cola de ceja que lo podemos combinar con la aplicación de la toxina botulínica. Y de tercio medio, como les dije, no solamente darle estructura al ligamento de retención orbitario, sino a todos los compartimentos adiposos profundos que son el SUF lateral medial y los compartimentos profundos de la mejilla, ¿sí? Como límite es la vena angular también va paralelo a la arteria, ¿sí? Así que esas son las salvedades de lo que es el tercio medio facial. No sé qué habrá dicho, qué idea tenía Fer, pero ¿vamos bien? No, este no. Tercio inferior. Tercio inferior, no hay tantos compartimentos adiposos. Van a ver que tenemos la piel. Hay un poco de lo que uno podría decir compartimentos adiposos superficiales y inmediatamente después nos metemos en el plano muscular, que está todo como muy relacionado entre sí, igual que la labela, porque vamos a tener todo lo que va a ser el depresor del ángulo inferior, el depresor del labio, el orbicular y todo cubierto por el platisma, ¿sí? Claramente tenemos este tipo de compartimento adiposo porque es lo que nos está protegiendo, ¿qué cosa? La arteria facial, ¿sí? En el video se ve de una forma, pero cuando uno lo diseca, la realidad es que la arteria está más superficial de lo que uno piensa, porque uno dice, sí, tengo el joule que me protege a la arteria, pero la arteria está más superficial de lo que uno piensa, ¿sí? Y está ahí donde lo estoy marcando yo, que se los voy a sacar, que si uno piensa desde la comisura a cuánto pasa la arteria facial es más o menos 1 centímetro, ¿sí? Es bien tortuosa justamente porque en un área de mucha distensión necesita elasticidad, porque si no estaríamos desangrándonos por ahí. Pero desde el punto de vista del tercio medio, ya lo hablamos.